Bueno, soporte, tintas, adulteración y falsificación. En el caso de soporte papel, bueno, en primera medida la experiencia humana ha hecho pintado las paredes de las cavernas, placas de piedra, pieles, animales y corteza de árboles. Hubo nuevos métodos y medios de grabación de la palabra escrita y eso terminó en la actual industria de fabricación de papel, tendiente a a la demanda del mercado moderno. Esto incluye todas las líneas de papeles para negocios y uso personal. Podemos definir el papel como un conjunto de fibras en forma de hoja amalgamadas previamente en una suspensión de agua. Durante el proceso de fabricación, el agua drena a través de la malla para permitir que la hoja se vaya secando. El papel es un producto artificial que se presenta en láminas flexibles de tenacidad variable según su uso. Construido por fibras celulósicas, lignocelulónicas, mezclas de ambas, no importa esto, que se mantienen entrecruzadas y aglutinadas entre sí, cuya superficie puede dejarse absorber. Eh, Papel para diario, servilleta, papel higiénico, etc. Hacerse apto para impresoras, papel diverso para escribir o prepararse para otros usos, papel para embalar, papel corrugado. La mayor parte de la evidencia asociada al papel es muy sutil y no puede ser rápidamente detectada por el ojo humano. Hay tres categorías: características físicas, características químicas y características ópticas. Las características físicas son aquellas que pueden usualmente ser observadas por el ojo y descubiertas de una manera no destructiva, por ejemplo, dimensiones, espesor, márgenes, escritos, indentados, etc. A veces estas características no pueden ser determinadas mediante fotografía u otros métodos reproductivos. La segunda etapa, que son las segundas características químicas, están referidas a los aditivos. Es el proceso de fabricación, se colocan en la hoja para crear un cierto efecto. Pueden proveer de importante información concerniente a la datación de la hoja. Y por último, característica óptica incluye ítems tales como opacidad, blancura y brillo. Las técnicas de fotografía especializadas son esenciales. Dos hojas de papel que al ojo parecen iguales pueden contener componentes químicamente diferentes. La fotografía puede exhibir estas diferencias concluyentemente. Por otro lado, algunas características ópticas del papel pueden ser visibles a simple vista, como la opacidad, cantidad de luz que puede ser atravesado cuando es expuesto a una fuente lumínica. Las características físicas más significativas que caen dentro de la escala de lo observable son las indentaciones, las marcas de agua, las dimensiones y los bordes rasgados o cortados. La presencia de indentaciones de escrituras en los hechos delictuosos es un hecho frecuente. Bueno, las indentaciones puede ser que sean las hendiduras que hace la tinta en el papel. En todo efecto, indentaciones de informática es el orden para la legibilidad de las letras. No sé a qué se refiere bien. Bueno, es relativamente fácil para los individuos involucrados con estos casos olvidar que una firma, un número telefónico o una dirección pueden aparecer en forma indentada en un papel. Sí, es eso. Es la impresión de la presión que ejerce el lápiz. Cuando se lo detecta con auxilio de una fuente lumínica que opere en forma oblicua y rasante, puede suministrar la evidencia necesaria para asociar un documento cuestionado con una fuente sospechada y particular. Las marcas de agua son imágenes ubicadas en una hoja de papel durante el proceso de fabricación. Por lo general aparecen en forma de logo y puede observarse al ojo desnudo por aplicación de luz por transparencia. Las hace el fabricante como símbolo o marca, como las hojas Rivadavia. Puede determinar la procedencia del papel. Se debe tener una base de datos con información para poder saber el origen. Las dimensiones o medidas que puede arrojar una hoja de papel son también elementos importantes para examinar y comparar. Son de destacar el espesor, el largo, el ancho, la distancia entre márgenes, las líneas impresas. Las mediciones precisas pueden suministrar información necesaria para mostrar las diferencias entre dos hojas que a simple vista parecen ser de la misma medida. No solamente hojas de papel, estamos hablando también de sobres, periódicos, revistas, panfletos, bolsas, cartones, estampillas, papel, embalaje, cheques, bonos, acciones, tickets, certificados, etc. Tinta y elementos escritores. La tinta es una materia compleja, diversamente coloreada. Se utiliza para escribir e imprimir. Las primeras tintas eran con negro de humo disuelto con goma arábiga, que es lo que se hace en la tinta china. Hasta la Segunda Guerra Mundial las tintas contenían extractos naturales de origen vegetal o animal. Ahora se hace con componentes sacados de síntesis químicas. Hoy en día las tintas tienen soluciones que tienen uno o varios colorantes, cuya estructura química deriva de la anilina. Las tintas modernas presentan ventajas. Estas tienden a veces a deteriorarse con el tiempo, mientras que las tintas gálicas y las tánicas se oscurecen, dando aspecto envejecido.
En forma actual, las tintas están constituidas por conductores, es decir, por un conjunto de sustancias que sirven para el transporte de las materias colorantes, como para su solubilidad, su secado, su lustre, etc. Desde el punto de vista químico, los conductores están constituidos por una materia grasa, un agente que moja, un disolvente del colorante, agentes que lustran, diversos aditivos y líquidos volátiles, por pigmentos negros, animal o vegetal, por colorantes, bastantes numerosos a los que se da a veces el nombre de tóner o tintes. Son ácidos o básicos. Diferentes tipos de tintas. Se distinguen las tintas fluidas de las pastosas. Las fluidas son las tintas líquidas comercializadas en frascos o en cartuchos intercambiables. Las pastosas contienen un disolvente, colorante y un elemento que espesa o un plastificador. Tintas especiales pueden ser de tintas en sentido amplio, cualquiera, en realidad, que no estén las otras. Reacciones tinta-papel. La tinta deposita en el papel y debe teñir las fibras superficiales, pero no debe difundirse alrededor del trazo, porque el texto se volvería rápidamente ilegible. Es la cola la que impide que se embeba el papel. Concepto de falsificaciones. Algunos autores extranjeros y en varios diccionarios se considera como sinónimo de acción de falsificar a la de adulterar, pero en realidad, en el sentido estrictamente pericial, falsificar significa realizar una copia total o reproducción de algo verdadero o auténtico. Nuestra ley refiere a ser en todo o en parte un documento falso. Por ejemplo, se podría falsificar una hoja íntegra de un contrato auténtico compuesto por varias hojas. Los instrumentos públicos pueden ser objeto de falsedad material en más de un aspecto y siempre dentro de las nociones dadas. Falsificación de sellos, signos y demás requisitos que dan al documento el aspecto formal del auténtico. B. Falsificación del texto del documento en tanto y en cuanto cambie con ello el efecto jurídico que la escritura estaba destinada a producir. Y falsificación de firma. Concepto de adulteraciones. Adulterar supone alterar, modificar, cambiar, transformar algo ya existente. La transformación debe ser material, ya sea suprimiendo, ya sea reemplazando o sea agregando. Ninguna de estas acciones supone hacer parte de un documento compuesto, porque la acción consiste en cambiar algo de lo verdadero, haciendo aparecer como real lo adulterado en el documento original. El caso típico sería el cambio del nombre o de la fotografía en un documento de identidad. Adulteraciones más frecuentes, sustitución de la fotografía. La fotografía del titular es removida y reemplazada por otra. Esta maniobra debe estar acompañada de alteración de los datos biográficos de la persona, a fin de que estén de acuerdo con las características físicas que aportan la nueva fotografía. A veces no lo hacen. 2. Sustitución de página. La información que no ha podido ser fácilmente adulterada o borrada se remueve mediante el desarmado del documento con la extracción y reemplazo de la hoja no deseada. Puede ser una hoja genuina o la hoja falsa. Y alteración manual, escritura o impresión agregada a las letras, palabras o números y extracción total o parcial de los mismos, con reemplazo o no de dígitos o letras. Las escrituras o impresiones agregadas pueden revelarse mediante el empleo de un dispositivo visor de filtrado infrarrojo. Borrado mecánico o químico. La información impresa o escrita puede ser alterada por borrado mecánico o químico, ya sea para eliminación de palabras enteras, letras, números, partes de letras o de números. El borrado químico puede detectarse con luz ultravioleta. 5. Alteración completa por pegado. En esta forma de alteración, una nueva página falsa o genuina es pegada sobre la página no deseada para esconder información y alterar el contenido del documento.